Reciban un cordial saludo de Juan Antonio Pérez, seglar claretiano de aquí de la Parroquia Corazón de María de Ciudad Peronia. Nuevamente, para encontrarnos con ustedes en el programa En Camino. En esta ocasión vamos a tener la solemnidad, reflexión de las lecturas de la solemnidad de Pentecostés, como corresponde. Ya estamos a 7 domingos después de la Pascua, entonces esta celebración es de las más importantes del año dentro de nuestras comunidades, especialmente dentro de la liturgia de la parroquia. Voy a hacer esta oración inicial y luego entramos de lleno a las actividades, a las lecturas que tenemos para este día. Padre, que tu Espíritu Santo se siga derramando sobre tu iglesia y sobre la faz de la tierra, para que por nuestro medio el mensaje de la salvación traída por Jesucristo llegue a todos con alegría, con valentía, con corazón, que nada nos detenga en el anuncio de la resurrección. Amén. Bien, con esta oración vamos a dar inicio y como hemos dicho, estamos en la festividad de Pentecostés. En este caso, domingo 8 de junio. Y pues los que nos siguen en el horario habitual, mañana, tarde o noche, usted dispone del tiempo en que nos permite ingresar a sus hogares. Muchas gracias por la sintonía y pues para mí, qué gusto estar de nuevo compartiendo con ustedes. Hoy voy a hacer la lectura de la oración colecta que corresponde a este domingo. Y la oración dice así: Dios nuestro, que por el ministerio de la festividad que hoy celebramos, santificas a tu iglesia, extendida por todas las naciones. Concede al mundo entero los dones del Espíritu Santo y continúa obrando en el corazón de tus fieles las maravillas que te dignaste realizar en los comienzos de la predicación evangélica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bien, agradeciéndoles nuevamente la sintonía y el saludo del programa En Camino, nuevamente, de este domingo 8 de Pentecostés. Vamos a ir a un corte, escucharemos una melodía en referencia a los dones del Espíritu Santo, y al regresar reflexionaremos las lecturas de Lucas como hemos venido trabajando en las semanas anteriores. Así que volvemos en un momento. Espíritu Santo amigo, concédeme por favor tus 7 dones divinos que guían mi corazón. Mueve mi alma con ellos a buscar la perfección, a crecer en las virtudes y alcanzar la salvación. Que el don de sabiduría gobierna mi corazón y viviendo en tu presencia
don de consejo, siempre elige el bien mayor y aconseje a quien me pida con prudencia y discreción. Dame el don de fortaleza, valentía y decisión de vencer los obstáculos y cumplir fiel mi misión. Que a través del don de ciencia te descubren la creación y te alaben las criaturas, pues tú eres el creador. El don de piedad me lleve, mi buen Padre y Señor, a servir a mis hermanos con ternura y devoción. Concédeme finalmente el don de temor de Dios para evitar ofenderte, permaneciendo en tu amor. Gracias, Espíritu Santo, mi amigo consolador, por regalarme tus dones que me asemejan a Dios. Muy bien, nuevamente espero que haya disfrutado el canto. En particular a mí pues me motiva bastante y espero, repito, que a ustedes le haya dejado un mensaje y le haya motivado. Bien, vamos a hacer la lectura, la primera lectura de este día de Pentecostés. Y la lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles en su capítulo 2 y los versículos del 1 al 11. Quizá para algunos de ustedes sea familiar y lo voy a compartir. La lectura dice así: el día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte. Resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los inducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos, venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración, preguntaban: ¿no son estos galileos todos los que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos, elamitas, otros vivimos en Mesopotamia, en Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en Asia, o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos visitantes venidos de Roma, judíos y prosélitos. También hay cretenses y árabes. Y, sin embargo, cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. Esta lectura de los Hechos de los Apóstoles del capítulo 2 es muy interesante en torno a lo que hemos estado meditando en estos fines de semana. Pues a mí me llama la atención ver acá en este cuadro cómo el Espíritu Santo, ya actuando en los apóstoles, pues se nota que el temor, los miedos y toda la crisis y todo el problema que vivieron ellos, tanto emocional como real y físicamente, y de no sé qué otras formas podríamos referirnos,
de la crucifixión de Jesucristo. Recordamos que unos se fueron, otros negaron y hubieron varias acciones. Unos creían, otros les costaba creer. Fuimos viendo estos elementos. Fuimos viendo las apariciones de Jesús a diversos grupos, incluso en el mismo día, en unos en la mañana, otros de camino y otros en la noche. Bien, este proceso acá, como lo plantea Lucas, es muy, muy interesante. Y bueno, dice aquí el día de Pentecostés. Este es un día muy especial para los judíos. Es una de las fiestas tradicionales, voy a decir así, de los judíos. Ellos tenían varias fiestas en el año. Y justamente 50 días después de la Pascua tenían esta celebración. Y por eso es que la Iglesia Católica, la liturgia de la Iglesia, pues nos ha puesto cabalmente después de 50 días, en este caso una semana después de celebrar la ascensión del Señor, pues se celebra esta festividad de Pentecostés, recordando este hecho que estamos analizando aquí en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Bien interesante cómo nos plantea el texto. Era el día de Pentecostés y estaban todos reunidos, dice, en el lugar donde generalmente se reunían. Y este hecho, como lo narra Lucas, de repente se oyó un ruido, dice él, que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, y resonó por toda la casa donde se encontraban. Imaginemos un poquito esta parte, como nos ocurrió aquí hace un par de días aquí en Peronia, y bueno, y en televisión hemos visto otros días, ahora que ha estado lloviendo y hasta con granizo. Bueno, aquí en Peronia no, pero en algunos otros lugares del país sí ha estado lloviendo. Y se oye ese ruido, se siente ese ambiente que queda en el lugar donde uno está. El clima cambia un poco, baja la temperatura y luego el sonido de truenos o el sonido del mismo viento o de la lluvia al caer. Entonces yo estoy tratando de recrear con esto los datos que nos da aquí Lucas. Entonces hay un viento fuerte y ese ruido se escucha. Luego dice que aparecieron lenguas de fuego, o sea, ellos vieron lenguas de fuego, que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Este es otro de los símbolos que usamos en la vigilia del sábado, el fuego, haciendo también referencia a esto que Lucas nos narra acá, el fuego del Espíritu Santo. Hay otros signos y otros símbolos que hemos usado en la vigilia. Espero que haya participado usted fervientemente en la vigilia del sábado. Entonces, después de que se reparten esas lenguas de fuego, se les oía hablar, o más bien dice, empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los inducía a expresarse. Eso es lo interesante de esta parte, lo extraordinario, y suena extraordinario porque dice que había mucha gente en Jerusalén. Como era una fiesta de Pentecostés, y al oír ese ruido, porque también aquí dice el texto que se escuchó por los que estaban cerca, ellos corrieron a ver qué pasaba, y la sorpresa es pues oír a los discípulos hablar en idiomas. Y la mayoría de las personas, o por no decir todas las personas que estaban reunidas, o que en esta celebración de Pentecostés, llegaron al lugar y pues se topan con esta sorpresa, ¿verdad? Y claramente quedan atónitos, dice la lectura, y llenos de admiración. Y dice que se preguntaban entre ellos, o sea, que hay algo interesante, se preguntaban,
Qué interesante la pregunta, la voy a leer. Dice, no son galileos todos estos que están hablando. O sea, al recibir, voy a decir la efusión, o al recibir el Espíritu Santo, empiezan a hablar y expresarse en idiomas. Y ellos lo conocían. Y la siguiente pregunta, ¿cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Bueno, claro, si conocían que eran galileos y los que estaban escuchando no eran galileos y les oían hablar en su idioma, pues eso es lo extraordinario, ¿no? Y Lucas nos va detallando. Dice, entre nosotros hay medos, partos y elamitas. Ahí menciona 3, digamos, tribus, culturas o grupos sociales, como nos guste llamarlo. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia. Otros 7. Y en Egipto, dice todavía, 8. Y los 3 primeros ya son 11 grupos sociales distintos que hablan diferente idioma y todos les escuchaban hablar de las maravillas de Jesucristo, claro, movidos por el Espíritu Santo, pero era para ellos una muestra visible de este sentimiento, de esta expresión, de esta, bueno, respuesta al compromiso adquirido por Dios. Esto a mí me lleva a pensar muchas cosas, porque cuando Cristo estaba con ellos les dice, ustedes harán cosas mayores a las que yo hago, pero me tengo que ir y les tengo que enviar el Espíritu Santo, porque Él les recordará y les dirá qué deben hacer. Entonces es bien interesante reconocer esto, y en particular para traerlo hasta este 2025 para nosotros, es creer de verdad en el Espíritu Santo. La verdad no sé cómo usted desde su casa o desde su trabajo, qué idea tiene o cómo percibe usted el Espíritu Santo, de qué manera le responde, de qué manera se relaciona con Él y cómo usted le permite al Espíritu Santo obrar en su vida y comprometerse, así como narra San Lucas en este episodio de Pentecostés con los discípulos que estaban reunidos en esa habitación. Sigamos en la lectura. Dice además, en la zona de Libia que limita con Cirene, algunos visitantes venidos de Roma, judíos y prosélitos. También hay cretenses, árabes, y sin embargo, quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Ahorita conté otras 7 comunidades y ya llevábamos 11, 18. Es increíble que pudieran hablar en 18 idiomas o lenguas, no sé cómo nos parezca entenderlo, y que se entendiera. Esta es una de las cosas que se nos ha enseñado a través de la catequesis que se nos da en las iglesias, sobre todo en la Iglesia Católica, y esto es lo que, bueno, en algunos casos le llamamos, pues esto, el don de lenguas, el saber expresarse. Las personas escuchan, entienden, no es difícil comunicarse. Yo en una ocasión que comentaba en este canal, en uno de estos domingos que hacíamos reflexión sobre el actuar del Espíritu. Hay muchos idiomas, muchas lenguas que manejamos. Hay lenguas gestuales ahora en la actualidad. Está lengua de señas. Y si seguimos el ejemplo, por ser claretiano, de San Antonio María Claret, diría, hay que evangelizar aprovechándonos de todos los medios y de todas las formas para enviar los mensajes. Aparte de televisión, redes sociales, radio, videos, pero guiados por el Espíritu Santo, que es lo interesante acá. Y que nuestros mensajes lleguen a donde el Señor quiere, a donde el Espíritu Santo disponga llevar los mensajes. Bien, si nosotros hemos creído esto, en el tiempo que tenemos de ser parte de la iglesia y de las veces que hemos vivido esta celebración, esta festividad, esta solemnidad de Pentecostés, pues creamos y que en este 2025 el Espíritu nos siga moviendo y nos lleve y nos guíe
a todos los medios, a todos los lugares, llevar este evangelio, que la gente vea, como vio en este relato, esa transformación de, en este caso, 12 discípulos, 11 en este caso, porque no se relata todavía si ya habían elegido al sucesor de Judas, pero ahora a nosotros nos corresponde responder de alguna manera. Y como le digo, si usted participó en la vigilia del sábado y experimentó, pues acepte el compromiso, el reto, el desafío que Dios a través del Espíritu Santo y como fruto de esa vigilia que ha vivido, pues le permita comprometerse principalmente con Cristo, con el Padre, y pues hacer lo que Él nos ha pedido, llevar su evangelio a todos los rincones de esta tierra, en especial de esta patria nuestra donde nacimos y donde nos toca estar viviendo y laborando. Muy bien, aquí voy a dejar esta reflexión corta de esta primera lectura. Repito, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Usted puede meditarlo en su casa con calma y bueno, feliz día de Pentecostés. Vamos a ir a un corte, y regresamos para meditar el evangelio de este domingo. ¿Qué ocurrió? Estando ellos reunidos, comprendieron qué ocurrió. El Señor estaba vivo y su espíritu sopló. Corazones enardecidos, respondiendo a la misión, fueron a anunciar al mundo que Jesús resucitó. Es Pentecostés, nuestra fiesta es. Tu espíritu nos hace iglesia, Cristo llegó. Pentecostés, es Pentecostés, nuestra fiesta es. Tu espíritu nos hace iglesia, Cristo llegó. Es un gusto tenerlos nuevamente en sintonía nuestra. Gracias por seguir el programa En Camino. Este domingo que estamos festejando la solemnidad de Pentecostés, y como le decía en el segmento anterior, esperando que usted haya vivido la vigilia de Pentecostés como lo haya hecho. Si no pudo vivirla, pues la invitación es a que lo proyecte para el próximo año. Sin embargo, hoy vamos a hacer la lectura del Evangelio, y el Evangelio de este domingo está tomado de San Juan. Hemos venido meditando también en las lecturas de San Juan, y hoy vamos a meditar el capítulo 20 en sus versículos del 19 al 23. Verán cómo aquí hay unos detalles un poquito distintos a los que vimos en Lucas. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, hablo de Lucas como escritor del libro. El Evangelio dice así: al anochecer del día de la resurrección,
Estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, esta parte recuerdo que la meditábamos antes de esta fecha. Creo que fue el domingo de resurrección, cuando meditamos dos eventos. El primero, cuando las mujeres, especialmente María Magdalena y las otras mujeres, se fueron al sepulcro a preparar el cadáver del Señor y encontraron la roca que estaba movida y todo esto. Y cómo fue el contacto de ese domingo en la mañana, en la madrugada. Ellas van, comentan con Pedro y los otros discípulos, y Pedro y Juan salen corriendo de la casa. Dice que estaban escondidos por temor. Y bueno, se van corriendo y van a comprobar lo que decían las mujeres. Solo Juan dice que él vio y creyó. Pedro como que le costó un poquito más, meditábamos en esa ocasión. Pero es bueno ponernos en contexto de esto que veníamos trabajando en estos días de lectura. Entonces estoy hablando de la lectura del Domingo de Resurrección. Y también está esta otra lectura, porque era de noche. Y yo he comentado en otras ocasiones con ustedes que ese de noche tiene un sentido muy especial para Juan. Decía yo que en la mayoría de casos pone a la noche como pues el tiempo del enemigo de Dios. La oscuridad, cuando uno no tiene miedo, no sabe hacer, tiene temor a actuar y un montón de dudas. Para San Juan, el escritor, ese es el enfoque que le da. Pero en este caso le cambió el enfoque a la lectura. Voy a tratar de retomarla nuevamente y compartir con ustedes. Dice así: al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas en casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Es bien interesante. Estamos retomando nuevamente esta lectura, porque un domingo después encontramos a Santo Tomás, a Tomás, que les decía a ellos que él no creía lo que le estaban contando, o sea, este evento que estamos viendo acá. Que él solo creería si veía las cicatrices o las huellas de la crucifixión en las manos, en los pies y en el costado, la herida que se le hizo a Jesucristo. Y aquí resalta Juan esta parte: les mostró las manos y el costado. Y a pesar de que está de noche en esta escena, dice: cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. Y de nuevo les dijo Jesús: la paz con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Ahora, la Iglesia nos ha mostrado que esta parte tiene que ver con ese famoso sacramento de la reconciliación para todos nosotros. Ellos están recibiendo, por decirlo así, esta imposición o esta
designación de poder atar y desatar. Tiene que haber confesión. O nos costará entenderlo, pero a eso hace referencia. Entonces, habla de madrugada. Mire pues cómo cambia San Juan el texto. De madrugada, o sea, no es iniciada la noche, sino es como un despertar, un nuevo amanecer, un nuevo comienzo, una nueva historia con unos nuevos protagonistas. Recuerden que esto, bueno, San Juan nos hace la comparación en cierta forma con la huida de Egipto. También ellos se prepararon, estaba de noche, pero ahí tenían manchadas con sangre las gambas de las puertas como señal de que iba a pasar el espíritu del ángel del Señor, y luego pues serían liberados. Hasta el extremo que dice que no se duerman, no tengan situaciones sino que estén con caites puestos, con comida ligera para salir, o sea, una liberación. Este es el contexto que nos está presentando San Juan así. Y como les digo, ya hemos visto en este caso, en San Juan 20, en el capítulo 20, en el primer versículo, nos hablaba, como ya les dije, del primer día de la semana, y quien se lleva la sorpresa es María Magdalena. Esta segunda manifestación de Jesucristo, pues es a la tarde distinta de los discípulos. ¿Cómo quisiera decirle? Fue la primera en la mañana para María Magdalena, y en esta hora que estamos leyendo ya es específicamente para los discípulos, para ellos. ¿Quiénes se alegran al verlo, según le hemos leído? Pues se presenta en medio de ellos. Y un dato muy interesante, estaban a puertas cerradas, y según hemos visto en películas y en otros elementos de la época, las puertas tenían una tranca, estaba trancada la puerta, o sea, no podía entrar, y él se presentó y estuvo con ellos. Eso, una parte. Entonces, como el Padre me envió, así los envío yo. Entonces, ¿a qué lo envió el Padre? A Jesucristo. Pues a salvar al mundo, a perdonar pecados. Recuerde que cuando leíamos en las semanas anteriores, a la Semana Santa, estoy hablando de Cuaresma, leíamos siempre que se presentaba en las sinagogas y sanaba a las personas. Y ya en una de esas escenas recuerdo que decía, ¿cómo es posible? Y él les dice al paralítico, ¿qué es más fácil decirle? ¿Tus pecados te son perdonados? O toma tu camilla, levántate y vete. O sea, es interesante, ¿a quién envió Dios Padre al Hijo? A perdonar, a sanar, a devolverle la dignidad a las personas que las habían perdido. Es muy curioso, leprosos, y entonces ahí está lo que decía el profeta. Los cojos caminan, los ciegos ven, los sordos hablan, la mayoría de signos de los que hizo Jesús y que hemos meditado tanto en las lecturas de Lucas, en San Juan, en este caso, ¿verdad? Reciban el Espíritu Santo. Entonces, hay que recibir el Espíritu Santo. Y nosotros, bueno, les recuerdo, lo hemos recibido en nuestro bautismo, que tiene una relación con nuestra primera comunión y nuestra confirmación. Estos tres elementos no están separados, están unidos, aunque lo hacemos en diferente tiempo. Ahí se recibe el Espíritu Santo. Y no digamos si volvimos a renovar nuestros votos ahora en la vigilia que experimentamos el sábado, ¿verdad? Entonces, reciban el Espíritu Santo, como que nos estuviera diciendo a nosotros, ¿verdad? Después de decirles esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo.
A quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes se los retenga les quedarán retenidos. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, en este caso, a través de este gesto, de este hecho, mantiene la continuidad de la misión de Él a través de los apóstoles, que son los que estaban reunidos con Él, que son los que fueron preparados. Yo recuerdo que una de las oraciones que hacía de Jesucristo decía: gracias te doy, Padre, por ellos, porque tú me los enviaste, y ninguno de los que tú me enviaste se han perdido, y yo les he enseñado todo lo que tú me has dicho, y yo oro por ellos, para que su fe no decaiga. Y sigue el texto. Bien, entonces, las expresiones de Jesús resucitado están cargadas de este sentido profundo y del envío y de la participación de los suyos, como él dice. Se podría decir que participando también de la misión del Padre, porque él dice: como el Padre me envió, así también yo los envío a ustedes. O sea, es una relación directa. Esto es continuidad del envío del Padre y del Hijo, cuyos efectos se prolongan hasta el presente y se orientan hacia el futuro. Bien, la invitación, si vivimos esta celebración, esta solemnidad de Pentecostés en la vigilia del sábado y el domingo, o este domingo que estamos meditando, estamos conectados, sintonizados con esto, es para darle la continuidad a ese trabajo, a ese deseo de Dios Padre enviado al Hijo y perpetuado por el Espíritu Santo en nosotros en este tiempo actual, en donde nos toque estar, en donde nos toque servir. Este envío es permanente. En Cristo fue en su momento, en su tiempo terrenal con nosotros. Voy a decir así porque vino, se hizo como uno de nosotros y permaneció y debe permanecer hasta el fin de los tiempos, porque la promesa fue esta. Él decía y que no nos iba a dejar y que estaría animando y cuidando de su iglesia. Entonces sí está. En estas palabras que hemos escuchado en el texto está la recepción del Espíritu Santo, y que Jesús lo narra como un soplo. Y esta parte del soplo a mí me lleva a pensar cuando hablamos del principio, y creo que San Juan así lo está representando, porque dice que en el principio estaba el Espíritu, la ruá, ese viento débil, ese viento que sopla, que anima, y que ya había ejemplos de él. Cuando hablando en el texto de los profetas, lo expresa como unos huesos secos y que van retomando vida y que necesitan del Espíritu para poder realizar las obras que Dios quiere. Entonces es bien interesante cómo San Juan nos trae desde esa parte, nos presenta esto, y ahora, guiado por el Espíritu Santo, pues nos hace partícipes nuevamente a los de este siglo, de este 2025, a comprometernos con Él en este día de Pentecostés. La invitación es para nosotros, claro está. Entonces, San Juan nos presenta aquí a Jesucristo, a Jesús, como creador, voy a decirlo así, de una nueva creación, o como fundador de una nueva creación, o como continuador de una nueva creación. O sea, por eso esa noche de madrugada aparece, es la nueva luz. Y entonces, luego de que sopla el mismo creador y les dice: reciban el Espíritu Santo, hay algo interesante. El verbo recibir acá, pues, tiene un sentido bien interesante para cada uno. Yo quisiera que usted pensara en que ese recibir, o sea, yo debo recibir, pero tiene un sentido de que yo lo debo tomar. Espero que me esté expresando o que me entiendan lo que quiero decirle. O sea, recibir el Espíritu es: yo debo tomar ese Espíritu, debo tomar ese compromiso
debo aceptarlo. Y a pesar de los temores, dudas, etcétera, que pueda tener, debo aceptar y responder como el mismo Espíritu me vaya motivando, me vaya animando a responderlo. Porque cuando leo, seguimos en San Juan, en el capítulo 1, en su versículo 12, dice: a cuantos recibieron, les dio la potestad de llegar a ser hijos de Dios. ¿Ven? En otras partes dice: a ustedes ya no les hablo, porque no como esclavos, dice, porque no lo son, porque ahora son amigos, y si son amigos son como hijos. Es bien interesante cómo él nos va acá, en la pedagogía que trae, nos va cambiando el enfoque. Entonces, el verbo que se indica aquí puede tener tres sinónimos, digamos: acoger, creer y adherirse. O sea, yo debo acoger, o sea, recibir, aceptar. Debo creer lo que me están diciendo y que se va a cumplir. Y al mismo tiempo debo adherirme a ese grupo de personas, a ese grupo de seguidores, como lo hicieron estos 12. Y como lo vimos en la primera lectura de Lucas, cuando estaban reunidos y reciben el Espíritu Santo en forma de fuego y empiezan a predicar. Hay que convencernos. Esa es la invitación. También tiene otro significado con otras palabras. Bueno, ¿qué es lo que estamos hablando? Vuelvo a repetir. El recibir con estas 3 palabras: acoger, creer y adherirse. ¿Pero a quién? A la persona de Cristo, a su presencia, a su poder divino. No porque lo merezcamos, no porque sea un premio para nosotros. Es una invitación como se las hizo a los 12 discípulos. Recuerden que en otra parte también dice: no fueron ustedes los que me eligieron, he sido yo el que los ha elegido. Y por eso, como yo les elegí y los voy a asistir, las cosas se darán y les voy a enviar al Espíritu para que los guíe. Eso es lo que nos hace falta en la actualidad a nosotros. Y repito, actualizarnos y tratar de responder a ese llamado. Porque, como vimos acá en el texto, les dijo: reciban el Espíritu Santo, y a quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengan les quedarán retenidos. O sea, vamos a tener la capacidad del perdón, ya sea de perdonar o de retener los pecados. No le estoy hablando en el sentido en este caso, del sacramento recibido por los 12, sino que me refiero a las palabras que usé antes: acoger, creer y adherir, que yo tengo esa capacidad, y si soy hijo de Dios, claro, me va a ser fácil perdonar. ¿A quiénes? A los que me rodean, a los que me ofenden. Recuerden que también cuando estábamos meditando en los domingos anteriores decía: ¿qué de extraordinario tiene perdonar a quien te perdona, amar a quien te ama, tratar bien a quien te trata bien? Eso no es extraordinario, si también los malos hacen eso entre ellos. Lo extraordinario está en amar a quien te cuesta, a quien te odia, a quien te persigue, perdonar. Y eso se logra, claro. Y hay otra pregunta muy interesante, cuando los discípulos dicen: maestro, ¿y cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 7 veces. Y viene la respuesta: hasta 70 veces 7. Bien interesante. Si seguimos escarbando un poquito más esto. Entonces, acoger, creer y adherir, en el sentido de que yo voy a poner, y Dios y el Espíritu Santo me van a capacitar para el perdón. Eso es lo que Él quiere. Pues que a esto vino. Y claro, dijo: a quienes no le perdonen, pues les quedan retenidas las ofensas. Pero en este caso, solo es Dios quien tiene esa potestad. Nosotros, a imitación de Él, y me imagino que los sacerdotes, al recibir este poder del perdón
perdón de los pecados, este sacramento, pues también en algún momento tendrán que decir no. Pero por voluntad de Dios, por inspiración del Espíritu Santo, generalmente está abierto el perdón para nosotros y nosotros dispuestos a recibir y a dar perdón. Porque creo que esa es la otra condición para llegar al cielo. El que no perdona, porque esto aquí lleva al otro término que hemos usado, que es el amor, y San Juan lo explica más adelante en otros textos. O antes, no, perdón, antes en otros textos. En su libro de Primera de Juan, en el capítulo 8, habla de que cómo puede ser alguien amoroso con un ser que no conoce, que no ha visto, que desconoce, y tratar mal a quien conoce. Es un mentiroso. Entonces, perdonen que me lleve esta parte así en este momento, pero esta parte de acoger, creer y recibir, o sea, recibir, sopla, reciban el Espíritu Santo. Eso significa tomar, hacerlo para mí, apropiarme. Pero en el sentido de que lo voy a acoger, le voy a creer y me voy a adherir a esta iniciativa de este poder divino de Cristo que está al alcance nuestro para practicar el perdón. Eso básicamente. Y bueno, espero que haya participado y que haya vivido esta vigilia de Pentecostés y que en este domingo pues viva este domingo de Pentecostés. Participe y la intención es que sí lo haga. Ya pasaron, como les dije, estas 7 semanas y ahora nosotros vamos a ser testigos o somos testigos de la Pascua de Cristo, de la resurrección de Cristo, de alcanzar esa plenitud de la fusión del Espíritu en esta festividad que estamos celebrando y que se nos ha manifestado y que se nos da y que se nos comunica en forma personal. Y entonces estamos invitados a adherirnos a esta propuesta y pues desde la plenitud de Cristo, que derrama abundantemente el Espíritu Santo sobre su iglesia, no solo sobre uno de nosotros, algunos. Muchas veces es este desconocimiento, esta falta de compromiso el que hace que el Espíritu Santo no pueda obrar. Claro que lo puede hacer incluso sin voluntad, pero lo interesante es que siempre nos considera Dios nuestra naturaleza, nuestra decisión, nuestra disposición para poder hacer las cosas. No es totalmente impuesta, ¿verdad? Y que sí se derrama abundantemente. Entonces, la invitación para nosotros es esta, queridos hermanos, seguidores y fieles a nuestra programación. Este Pentecostés que sea para nosotros en función de la misión que aceptamos. Y desde nuestro carisma claretiano, porque somos misioneros, aceptar la misión, esta de adherirme, repito, de acoger y de creer en el Espíritu Santo. Muy bien, voy a dejar aquí esta reflexión. Vamos a ir a un espacio y ya haré el resumen del tema de este domingo. Señor, en tu Espíritu Santo, y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Ven, 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 oh Padre que amas a los pobres, luz
que penetra en las almas, dador de todos los dones, fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas de duelo, eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Santificadora, y entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran. Ven, 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 que sin tu inspiración divina ningún bien podemos hacer, y el pecado nos domina. Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos y cura nuestras heridas, doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad y endereza nuestra senda. Concede tus dones sagrados a los que tenemos fe en ti, y tan solo en ti confiamos. Ven, 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 cuando llegue al fin nuestra muerte, y déjanos gozar contigo de tu gloria eterna. Muy bien, mire, yo he estado bastante emocionado reflexionando este Evangelio del Espíritu Santo. Es muy interesante. Ya son varios años los que yo participo en la vigilia, a veces en forma directa y a veces desde las bancas de mi parroquia o de alguna comisión que se me nombre a realizar. Y es renovar en este día de Pentecostés esa función de misionero que tengo y que acepté desde mi bautismo el día, pues, de mi consagración, voy a decirlo así, como laico a Cristo, aunque haya sido desde pequeño. El mismo Espíritu me ha guiado, y ahora de grande ya no son los pies de mis padrinos o de mis papás que me llevaron al templo, sino son mis pies los que me traen, son mis oídos los que escuchan, son mis labios los que dicen y hablan y expresan. Y eso es lo que quisiera dejarle como reflexión de este texto de este domingo. Hablábamos de 3 verbos o acciones: acoger, creer y adherirse. Entonces, la función de este Pentecostés es la misión. En el documento del Papa Pablo VI del Evangelii Nuntiandi dice: Él es el alma de esta iglesia. Habla del Espíritu, de adherirse al Espíritu Santo y con él ser parte del alma de la iglesia. El Espíritu Santo es el que actúa en cada evangelizador de nosotros, en cada misionero. Pero este evangelizador, este misionero debe dejarse primero poseer y luego conducirse, dejarse conducir por el mismo Espíritu.
como decía en el tiempo anterior, en el lapso de tiempo anterior a este que estoy reflexionando, cómo vivimos nosotros, cómo vemos nosotros, cómo percibimos nosotros el Espíritu Santo. Sería interesante que cuando comente pueda escribir ahí y con toda confianza. Yo leeré con el equipo de trabajo su respuesta y pues compartiremos en una próxima reflexión. Es interesante. Entonces, el Espíritu Santo es quien actúa en cada uno de nosotros, pero si lo dejamos que nos posea el Espíritu Santo y si nos dejamos conducir por el Espíritu Santo. Esta misión es una estupenda posibilidad que nos concede el mismo Espíritu Santo para superar muchos condicionamientos, muchas situaciones personales, comunitarias, individuales o colectivas. De eso hay muchos testimonios en la iglesia. Les llamamos santos. Jóvenes, niños, adultos, mujeres, hombres, ancianos. Se han dejado guiar y son los que nos animan a participar de esta invitación, a aceptar, como dice acá, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Igual para nosotros. Esta es la posibilidad que tenemos de superar nuestra propia existencia. Puede ser que parezcan un poquito palabras frías, pero sí podemos superar nuestra propia existencia, nuestros límites y ser testigos personales de la resurrección de Cristo y de que sí creemos en un Cristo que está vivo, porque así nos lo ha dicho, porque resucitó. Es un Dios de vivos. Así nosotros también, como dice Pablo, estamos invitados a ser también personas vivas, piedras vivas de la iglesia, aquí y pues donde nos corresponde estar. Muchas gracias, queridos hermanos, por haber permitido llegar a sus hogares este domingo y este sábado, celebración de Pentecostés. Voy a hacer esta oración final para despedir el programa y pues nuevamente invitarlos a que sigan con el programa En Camino, que se transmite aquí desde la Parroquia Corazón de María de Ciudad Peronia, desde Guatemala. Y un saludo para todos aquellos que nos ven desde cualquier parte de nuestro país, de Centroamérica o incluso de fuera de Centroamérica. Padre, gracias por la Pascua que hoy llega a su final. Danos abundante tu Espíritu Santo para escuchar como Jesús. Así como tú lo has enviado, también Él nos envía a nosotros, habiendo previamente dado el Espíritu Santo para que fuéramos sus testigos. Que esta fiesta nos lance a la misión y nos sintamos misioneros con Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por la sintonía. La invitación queda para el próximo domingo, que estaremos reflexionando una nueva lectura. Pase una excelente semana y que Dios bendiga su vida y su familia. Nos vemos el próximo domingo.